Dios les bendiga enormemente. Este video se llama Así no se trata a los creyentes. Es muy triste ver cómo Satanás influye en un creyente. ¿Sabes cómo nos damos cuenta cuando el pecado de una persona es confrontado? Cuando se le revuelcan todos esos espíritus o todos esos demonios por la palabra y comienza a blasfemar contra un hermano o contra otro creyente, aún comentándole, mostrándole textos bíblicos, prefiere creer en las mentiras de la información del hombre y no lo que dice la palabra del Dios Todopoderoso. ¿Y cómo es posible que personas, y esos creyentes, pidan oración a Dios y Dios me tenga que llevar a la palabra, a unos textos bíblicos, para que después me comente que es que están orando para que te vayas? Oremos por él, si se queda es de Dios, pero si se va es de Satanás. ¡Wow! Eso es increíble. Y también dijo, pero para mí, ese muchacho es de Satanás. Ay, no. Hermano, ¿desde cuándo las iglesias y personas que sirven al Dios Todopoderoso dicen tales cosas? El mayor de vosotros, ¿quién es? El que sirve. Y aún así, si a la iglesia llega una persona satánica, tienes que atenderla, porque Jesús no vino por los que estaban ya preparados, vino por pecadores para arrepentimiento. Vamos a ver los textos bíblicos y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Éxodo capítulo 7, del 8 al 10, la vara de Aarón. ¿Sabes? Antes de comenzar, algo que también comentaste y dijiste, alardeándote y sintiéndote muy orgulloso de tu estudio teológico, es que ese muchacho a lo mejor ni tiene estudios. La gloria y la honra es para Dios, porque fue Dios quien me capacitó. Tengo conocimiento como tal en análisis y desarrollo de software. Tengo una técnica, estaba haciendo una tecnología, pero por parte de la pandemia no tuve el honor de terminarla. Tengo conocimiento en marketing digital, tengo conocimiento en edición de videos, tengo conocimiento en el área de venta de neurolingüística y vamos a dejarlo hasta acá, porque también tengo otros temas. Y algo muy chévere que hace poco me di cuenta es que Dios capacita de manera diferente, no en un estudio. Te lo voy a demostrar con este siguiente texto. En el área desarrollo de software se maneja algo que es un condicional. Vamos a ver. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, sí, este sí es un condicional. ¿Cómo así? En software dice, si la persona hace esto, el programa hace aquello. ¿Válido? Entonces vemos la misma forma y vemos cómo Dios capacita y lleva por buen camino. Amén. Entonces, este sí que está en el faraón es un condicional que Dios le puso a Moisés, diciendo, si faraón os respondiere diciendo, haz esto. Entonces, si faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de faraón para que se haga culebra. Entonces, este condicional que nos dice, faraón tenía libre albedrío de responderle a ellos de manera diferente. Había una respuesta sí o había una respuesta no. Amén. ¿Y por qué dices eso?
Porque el libre albedrío de la persona te lleva por camino de bien, por camino de mal. Este condicional nos muestra que Dios es soberano, que Dios ha predestinado desde la fundación del mundo, desde principio a fin, lo que va a suceder. Solo que el libre albedrío es quien la persona puede variar. El pecado, la persona puede decidir si camina por el bien o por el mal, pero Dios nunca los obliga. Amén. Hermano, Dios capacita, y cuando Él capacita, lo hace de la mejor manera, no como el hombre. Por eso es diferente las cosas que hablo en mis videos, porque la capacitación que me dio Dios más no la que me dio el hombre. Y de hecho, hace poco me dijo: apártate del hombre, porque hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero son de destrucción. Amén. Y Dios me ha dado una dádiva, la gloria y la honra sea para Él, para glorificarlo a Él, pero esa dádiva tiene que ser conforme al Espíritu, no conforme a las tradiciones teológicas que hay en el hombre o en la humanidad, y que han pasado de generación en generación. Mi hermano, pues sigamos como tal en el texto bíblico. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. ¿Por qué? Porque se cumplió el sí. Sí, Faraón hizo, y así lo hizo, haz esto. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Hermano, entonces, aquí también hay algo interesante que yo les quiero comentar. Porque Aarón echó su vara y se hizo culebra, ¿entonces Aarón es hechicero? No, Jehová, Dios poderoso. El poder de Dios es más grande que un hechicero. Y este lo podemos ver en la historia de Faraón. Faraón tenía sus hechiceros, pero Dios tiene sus hijos. Y vamos a ver más adelante, los que caminan con vestidura blanca tienen la posibilidad de coger esa vara y se hizo culebra. Amén. Vamos a ver más adelante por qué. Hermano, entonces me llevó a este texto bíblico. También me hizo ir a otro que primero tengo que mostrar cuál es la definición. Una persona que es ciego, que sufre de ceguera, hay varias causas que puede ser: por accidente o por enfermedad. Entonces la ceguera es una de las enfermedades y se considera una enfermedad, ¿cierto? Entonces también me llevó a Mateo capítulo 12, versículo 22 al 27, la blasfemia contra el Espíritu Santo. O sea, que si una persona habla mal de un creyente y ese creyente tiene el Espíritu Santo, créame que eso está blasfemando, y lo vemos en los fariseos. Ojo, contra el Espíritu Santo, recuerden que no tienen perdón. Y entonces, ¿aquí quién está hablando? Jesús. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces fue traído a él un endemoniado. ¿Qué es un endemoniado? Una potestad que está controlando el cuerpo de una persona. Nuestra lucha no es contra carne, sino contra potestades. Lastimosamente esta persona se dejó controlar, pero un creyente le puede atacar. Y también, dado el punto de no retorno, si no tiene el conocimiento debido, se puede dejar controlar por esa potestad. Así es, creamos o no. Entonces, dice, ciego y mudo, y le sanó. Esa potestad era una enfermedad y le sanó. Quiere decir que todo aquel que es hijo de Dios, así como Aarón, tiene la capacidad, si está con vestiduras blancas, de sanar a una persona. Vamos a ver por qué más adelante. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Resulta que aquí viene Satanás. Toda la gente estaba y decía, ¿será este aquel hijo de David? Más los fariseos, ojo con esto, más los fariseos,
al escucharlo, estos los escucharon, decían: este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Pero mire que dice el versículo 25: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos. ¿Cómo así? O sea que Jesús no los escuchó, sino que entre ellos mismos, entre los fariseos, se decían: este echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, esto es don de ciencia. Amén. Porque es que Jesús aquí, esa palabra sabiendo, quiere decir que no los escuchó. Porque aquí dice los pensamientos, no lo que escuchó. Al saber Jesús lo que ellos pensaban y se decían entre ellos mismos que echaban fuera demonios por Belcebú, así como algunos dicen: es que este sí hace milagros, es porque es satánico. Hermano, están acostumbrados a no tener el Espíritu Santo de parte de ellos, que no ven un milagro, nunca lo han visto. Y vamos a ver conforme a la palabra, en Hechos capítulo 1, versículo 8, y para allá vamos. Entonces lo mismo le comento. Entonces Moisés y Aarón eran satánicos, Jesús era satánico, porque lo mismo comentaron, le dijeron: es que este echa fuera demonios por Belcebú. Y entonces así le respondió Jesús, y entonces me va a tocar decirle: así le respondo a todo el que hace milagros. Es que no todo el que hace milagros es satánico. Mire, Jesús les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. ¿Qué significa eso? Ahí se lo voy a explicar en el versículo 26. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. Satanás no puede echar fuera a Satanás, y una persona que es de Dios no puede echar fuera a lo que es de Dios. Amén. Válido. Por eso dice Jesús: todo reino dividido contra sí mismo. Es que Satanás es un reino. Él no es omnipresente, no tiene poder y autoridad, pero son coordinados. Eso sí, coordinados. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. ¿Por qué no permanece? Satanás no puede echar fuera a Satanás. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Entonces Jesús les dice: y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echarán vuestros hijos? ¿Y por qué dice eso? Vamos a ver más adelante en Hechos capítulo 1. Jesús es una generación, pero la generación que va después, ¿por quién los va a echar? También por Belcebú. O sea que quiere decir, hermano, no todo el que echa fuera o hace un milagro quiere decir que es satánico. También Dios tiene sus hijos, pero estos hijos son con vestiduras blancas para poder tener poder y autoridad sobre Satanás. En Hechos capítulo 1, versículo 8, nos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? Porque Jesús dijo esto: ¿y por quién los echarán vuestros hijos? Dando a conocer que después vendría el Espíritu Santo. Él dejaría el Consolador, porque era necesario que se vaya, porque la gracia estaba caminando con ellos. Si no, no tuviéramos gracia. Por eso de la ley pasó a la gracia, porque Jesús, Dios, es mismo la gracia. Estando en la ley, tendría que irse para dejar el Consolador, dejar la gracia. Por eso en Hechos nos dice: recibiréis poder. Pero el que no tenga poder hoy en día no está caminando con vestiduras blancas. Y lo voy a decir ya de esta manera. Les voy a comentar por qué. Amén. No sé si me hice entender. Entonces, desde eso, la vara de Aarón
Moisés y Aarón entonces eran satánicos porque hacían milagros de parte de Dios, porque Dios le decía, Dios le hablaba, así habló Jehová a Moisés, ¿no? Entonces Jesús acá en Mateo, la blasfemia contra el Espíritu Santo, si estás hablando en contra de alguien que tiene el Espíritu Santo y que hace un milagro, entonces echa demonios por Belcebú, ¿es satánico? No, señor, no sé qué Biblia están leyendo. Y con todo respeto, mis hermanos, el mismo Dios que peleó por Moisés y Aarón contra Faraón es el mismo que pelea por mí. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Resulta que muchos se basan en la teología y no en la palabra. No se han creído la palabra. Yo sí me la creí y sí la aplico para mi vida. En Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 20, es un gran ejemplo de que no nos podemos burlar de un hermano, y menos que tenga el Espíritu Santo. Menos, vuelvo y lo comento. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 20. Entonces, ese mismo Dios, la gloria y la honra sea para Él, porque es Él a través de mí. Y yo no le cuento esto porque es que no podemos ser como los fariseos, que son los que cogen los primeros asientos en la sinagoga. No, para que sean vistos. O como los fariseos que hablan mal porque ven a otro creyente que hace algo para Dios. Hermanos, Dios es Dios de principio a fin. Y les digo, si en las iglesias de hoy no se ven los milagros y las señales, es porque no andan conforme al Espíritu. Pero ahorita lo dije con vestiduras blancas, pero voy a cambiar esta palabra de espíritu porque es que de ahora en adelante, porque veo que le salen ronchas y le salen demonios para atacar lo profético. Y lo profético, así como el espíritu de Jezabel. Esteban, eso no existe. Sí, Apocalipsis 2, capítulo 2, versículo 20. Tengo contra ti que has dejado ingresar a Jezabel para atacar lo profético. Y cuando se habla de lo profético no se refiere a la verdad de Dios, a lo que está escrito en su palabra, y a no lo que viene de generación en generación, así como unas sectas. Entonces, de hoy en día voy a cambiar la palabra espíritu por vestiduras blancas, sin mancha y sin arruga, limpios de pie a cabeza. Si no están de esa manera y están tolerando el pecado, la manifestación del Espíritu Santo no se va a ver por ningún lado. Solo está la presencia de Dios por gracia en ese lugar. Amén. Dios les bendiga.